Bueno, yo me voy a referir a lo que es la innovación que tuvo lugar en los últimos años. En los últimos 2 años estuvo validada, pero en realidad que tiene una historia de más de 3 décadas en generar todos estos materiales que luego fueron dando lugar a los clones doble propósito, de los que vamos a hablar más en profundidad ahora. Primero vamos a hablar de los usos actuales de la madera de sauce en la Argentina. Aproximadamente, y desde hace mucho tiempo, se viene manteniendo aproximadamente un 90% para lo que es triturado. Yo sé que triturado es una palabra que no gusta, pero estamos hablando de lo que va a la molienda para papel, fundamentalmente para papel prensa y para arauco. En papel prensa se hace el papel para diarios y bueno, ingeniera Jorgelina Grande ya por la tarde nos dará más detalles sobre la producción y la aplicación de los materiales, pero surge como muy interesante el papel para embalaje, especialmente desde hace unos 5 años, ¿verdad? 5 o 6 años. Y los tableros de partículas, que son objetivo de producción de arauco. Entre ellos consumen aproximadamente el 90%, lo cual es una actividad y un consumo muy importante, muy interesante para traccionar las plantaciones también, ¿no? Pero también tenemos que ver la aptitud que tiene el sauce para otros usos. En el caso del INTA hablamos de usos sólidos cuando hablamos de lo que es primera y segunda transformación, o sea, cerrado, elaboración de tableros y hasta la elaboración de muebles. Ustedes tienen la posibilidad de ver, tenemos la posibilidad de verlos en estas jornadas como aporte de 2 carpinterías y de el aserradero Ederra en primer lugar, que no se procesó el material. Y bueno, lo que nos está dando cuenta es de que tiene una aptitud industrial que va muy bien para el papel, lo cual es un uso que requiere una muy buena calidad de la madera por distintas razones industriales, que son variables, por ejemplo, la resistencia al rajado y a la tracción, que Jorgelina nos va a comentar más en profundidad, pero que requieren una atención del mejoramiento para lograr materiales que superan determinados estándares. Pero tenemos que ver la visión integral y en ese sentido, tanto sauces como álamos son maderas de calidad tecnológica equivalente y al sauce le falta todavía hacerse más presente en la cadena industrial. De hecho, tuvimos una nota hace muy poco de la revista Sora que dice justamente que el sauce viene pidiendo más lugar en estos espacios. Para tener una idea global, porque hoy vamos a hablar no solamente de usos madereros, sino también de otros usos, los usos no madereros para el sauce son son muy dúctiles para ello. Y en los sistemas silvopastoriles funcionan muy bien, dependiendo de los sitios. Para fitorremediación, a la tarde lo vamos a ver más en profundidad. Para bioenergía, como nos dijo Fernando Ayelo, en Santa Fe tiene un potencial muy interesante y en otras regiones también. Para apicultura, es un árbol que es muy bien visto y apreciado para lo que es el desarrollo de esa actividad de productos de la colmena, la restauración de paisajes, pensando particularmente que hay una especie nativa que es el sauce criollo, Salix humboldtiana, después vamos a hablar de ello, y la protección de costas y algunas otras aplicaciones que escapan acá, pero que nos dan un perfil multipropósito de un género que, dicho sea de paso, no tiene solamente, en Argentina tenemos una sola especie nativa, que es el sauce criollo, que es arbóreo, pero a nivel mundial hay entre 400 y 500 especies, y la mayoría de ellas son arbóreas. Pero también tenemos especies arbustivas, que son las que nos dieron la posibilidad de hacer los mimbres, el Salix fragilis, el Salix caprea, el Salix viminalis. Y nosotros no tenemos en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte hay hasta
sauces que son de pocos centímetros de altura. Es una curiosidad, pero es interesante también por cuando lo conectamos con la variabilidad genética que tiene este género. Y bueno, ya entrando en lo que es el programa de mejoramiento de sauces de INTA, se trata de un programa clásico para lo que es aplicado a nivel mundial como mejoramiento genético de sauces y álamos, que consiste en realizar primeramente una ampliación de la base genética mediante cruzamientos controlados. Tenemos la suerte de que tenemos individuos femeninos, o individuos, sería el equivalente al clon, femeninos y masculinos. No tenemos el detalle técnico del eucaliptus en cuanto a esto, que tienen los dos sexos en la misma flor y hay que utilizar técnicas más complicadas. Acá tenemos los sexos en diferentes árboles. Ustedes en septiembre, cuando ven un árbol muy amarillo, bueno, que es muy apreciado por los apicultores, es un árbol masculino. A través de cada semilla, producto de ese cruzamiento, con cada semilla que logramos un potencial clon, porque es un individuo diferente, y eso nos da posibilidades de encerrar en esa semilla lo que queremos de ambos padres. Comento esto de los cruzamientos porque es el nacimiento de todo, y es donde planteamos qué nos puede aportar cada uno de los progenitores. Una madre que tiene buena calidad de la madera y el padre buena tolerancia al anegamiento. Es un hecho concreto que, por ejemplo, dio lugar al clon Lezama. Bueno, luego de sucesivas fases de evaluación a campo y selección, llegamos al clon seleccionado después de 15, 20 años. ¿Y con qué nos encontramos en el 2010, cuando hicimos la primera jornada de sauces? La primera jornada técnica de sauces se hizo en 2010, el 22 de julio, un día que muchos de ustedes creo que han venido, y ahí lo que teníamos era todavía la promesa o el proyecto de lo que estaba por venir en las elecciones, pero no teníamos todavía ningún clon seleccionado porque se estaba trabajando en los ensayos, en los cruzamientos se había trabajado ya desde años atrás, y teníamos como desafío el clon Sauvignon americano, que es una variedad del Salix babilónica, del sauce llorón. Salix babilónica varia sacramenta se llama. Bueno, los 2/3 del delta hasta hace muy poco estaban plantados con ella, con esta, digo ella porque es un clon femenino, y muy apreciado para la industria del papel por la alta longitud de fibra y la resistencia al rasgado que tiene ese papel, pero a nivel forestal de muy pobre performance, o sea, poco crecimiento y unas formas no rectas, limpias, como las que esperamos de un árbol, y menos rendimiento cuando miramos la copa. Y por lo tanto, un turno de aprovechamiento más extendido. Además de eso, estaban los clones, los híbridos comunes, vamos a llamar, donde sin duda hay un trabajo previo de otras generaciones de mejoradores, como el ingeniero Ragonés y el ingeniero Alonso, que sentaron las bases del mejoramiento genético de sauces y álamos en la Argentina. Pero funcionaban también para un tipo de consumo que va cambiando. Entonces, en el 2013 surgieron las primeras inscripciones de estos clones, que bueno, a través de las presentaciones que hizo Matías y Demián, vimos ya estos nombres. Y bueno, son híbridos que empezaron a plantarse a partir de ese año y del año sucesivo en empresas y en campos de productores. Y además quiero dejar también esto como anticipo en otras regiones del país, como es Patagonia Norte. Con Esteban Tomás, que hace ya 16 años que trabajamos, estos clones ya desde el 2009 empezaron a ensayarse. Y bueno, son los arroyos Yaguareté, Géminis y Lezama, que tienen esa performance, descubrimos después, gracias al trabajo con el Laboratorio Central de Papel Prensa y Jorgelina, que tenían ese doble propósito, o sea que tenían la misma aptitud tecnológica para papel que el americano,
que era el más buscado, pero que produce mucho menos. Ese es el desafío del mejoramiento en este caso. Y Agronales y Vicuy, que si bien no son malos clones, digamos, no tienen esos estándares. Y bueno, en el 2017 llegó el clon Carapachay, ahora después vamos a ver de qué especie se trata, Tehuelche en el 2022 y los más nuevos, Bravo, Pampero, Tango y Brazo Largo. Los que están en rojo son los que no alcanzan ese estándar doble propósito. Todos los demás, o sea que tenemos 9 ya, tienen ese estándar doble propósito, que algunos productores me dicen, y no está tan bien decir doble propósito, porque los otros también lo son. El Agronales podría ser consumido como un híbrido común, como el Ragonese 131-25, 27. Cuando decimos doble propósito, es que son aptos para cerrado y para papel, están a la altura del sauce americano. Eso es muy importante considerarlo. Y bueno, estos nuevos, la verdad es que amplían mucho las capacidades para distintos sitios. Y además están en etapa de elaboración de descriptores, que quienes me acompañan de vinculación tecnológica saben muy bien y acompañan mucho este proceso desde hace años. Y bueno, ahí tenemos 5 que estoy trabajando en los descriptores para poder ponerlos a disposición de la producción. Ya pasaron por las pruebas. Y hay un trabajo publicado en las Jornadas Forestales de Entre Ríos que estuvimos la semana pasada, que ustedes tienen el QR y a través de esto pueden entrar del QR, y si no, nos preguntan. Y ahí están, ese es un resumen de todas las características que es necesario relevar para poder inscribir y registrar un clon, que es como corresponde. Demián lo dijo en varias oportunidades y Sabina también, que trabajar con materiales registrados es algo que debemos hacer para mejorar la trazabilidad. Son 59 y ahí hay un pequeño resumen. Este es el resumen de cuáles son las aptitudes: A para cerrado, P para pasta para papel y DP doble propósito. Fíjense que la mayoría es doble propósito y ahí tenemos las especies para quien interese. La primera, la que va en primer lugar, por ejemplo, Matsudana, es la especie madre, y la segunda el padre, Matsudana por alba, es un híbrido. Y se agregan los 4 nuevos, que la aprobación fue en agosto de este año, es muy, muy reciente. Bueno, este es un poco una comparación del incremento medio anual, que es la forma que tenemos de poder comparar los crecimientos. Esto es producto de varios ensayos, esto es un compendio de varios ensayos relevados de mejoramiento. Lo que está en negro son los testigos. Ahí tenemos 2 híbridos que no son para nada malos, el Ragonese 131-27 y el Barre 1344 y el sauce americano. Esto es producto de ensayos. No quiere decir que en lotes puros el sauce americano se comporte mejor, y tampoco le queremos quitar el valor que ha tenido y que sigue teniendo, porque fue generado en plantaciones en lugares bastante inhóspitas y es muy rústico. Pero también va cambiando la forma de aprovechamiento y esas zonas ya no es posible cosecharlas como se cosechaba hace 20 años. Bueno, los que están en azul son los clones que fueron seleccionados en la etapa que les dije, entre el 2013 y el 2022. El Tehuelche fue el último. Los que están en verde son los últimos: el Bravo, el Tango, el Pampero y el Brazo Largo. Y los que están en amarillo son los que estamos en etapa final, algunos en ensayo todavía un poquito más atrás, pero que están bastante avanzados, y hay 5 que ya están para inscribir. Y bueno, una forma que se fueron agregando, esto es algo que ustedes, yo se los he compartido en otras presentaciones, y no es el mismo porque tuvimos que adecuarlo para poder agregar los nuevos. Este primer tramo del gráfico toma sanidad, crecimiento, forma y aptitud para el aserrado.
Ahí dice, le falta la A. Bueno, todos cumplen con eso. O sea, cualquiera de estos clones que se tomen van a tener sanidad porque es uno de los primeros, las primeras variables que se toman en cuenta para poder seleccionar. Se puede tener un árbol que crezca muy bien, tal vez hasta el 7º año, como nos ha ocurrido, y le agarra lo toma una peste y bueno, no es para seleccionar. Por eso es muy importante el mejoramiento, cumplir el ciclo completo para poder evaluarlo y con repeticiones en distintos ensayos. Pero si lo cruzamos con la tolerancia al exceso hídrico, ustedes ven que algunos quedan afuera y otros son bastante tolerantes al exceso hídrico. Y en ese grupo del Ibicuy, Brazo Largo, los arroyos Lezama, Yaguareté, Carapachay y Bravo que se agrega, tenemos los que son más tolerantes a los periodos de exceso de agua, que en el delta ocurre muy frecuentemente. En cambio, agronales, Géminis, Tehuelche, Tango y Pampero son más para sitios sin tanto exceso hídrico o más altos. Y si además lo cruzamos con lo que es la aptitud tecnológica, doble propósito, papel más aserrado, bueno, ahí los que quedan son todos menos el agronales, Ibicuy y Brazo Largo, como vimos en el otro cuadro, ¿no? Y esta sería una intención de también ver cuáles son más tolerantes. No vamos a poner estrés hídrico porque el sauce necesita agua y es difícil pensar que lo vamos a elegir para un sitio que tiene estrés hídrico. Pero sin embargo, cuando lo elegimos para algún sitio que sabemos que va a tener algún inconveniente, saber con cuáles podemos contar y con cuáles no. Entonces tenemos ese mapeo, esa clasificación, como para poder hacer recomendaciones que ahora vamos a ver. En cuanto a lo que es el crecimiento, tomando por partes lo que recién vimos, para tener una idea muy somera, porque esto depende también del sitio donde lo planteemos, del manejo que se le dé, esto es muy orientativo. Pueden decir, bueno, pero yo lo planteé y da mucho menos o por ahí más, pero es orientativo. Al sauce americano hay que esperarlo entre 14 y 20 años y muchos de ustedes saben que más. Los híbridos tradicionales son más rápidos porque tienen mejor crecimiento, pero no tienen esa dualidad de la calidad de la madera. Hay que fijarse en todo. Lo que estamos haciendo ahora es para verlo por separado, pero realmente la visión que sirve es la anterior, ¿no? Y los clones mejorados, en 8 o 12 años podemos sacar producto, madera. Y en cuanto a la tolerancia al exceso hídrico y más o menos agua, ahí podemos sacar recomendaciones. Y entre estas recomendaciones, por ejemplo, podemos ver un sitio bajo. Un sitio bajo puede tener dos condiciones, estamos simplificando muchísimo, ¿no? Pero como para tener una idea y una orientación, podemos tener dos casos, uno con un buen manejo del agua, un sitio bajo que tenga buen manejo del agua, y el caso contrario, donde se acumule, que realmente no tenga tal vez el saneamiento necesario. Y esas dos situaciones implican que tenemos que tener cuidado lo que elegimos. En el primer caso, pueden ir de las dos calidades o de las dos aptitudes, los que son más aptos para los sitios bajos, como vimos antes, y los que son más proclives a ser utilizados en sitios altos. El problema lo tenemos en el caso 2, cuando no está bien manejado, y entonces ahí claramente agronales, Géminis y Tehuelche no deberían ser elegidos. En cambio sí, Carapachay, Lezama, los arroyos, Yaguareté y Ibicuy. Y de los nuevos, Brazo Largo y Bravo se pone del lado de los más tolerantes no quiero decir anegamiento, al exceso de agua, porque no buscamos lugares que tengan anegamiento, pero a veces sucede. Y del otro lado, donde para el más alto, para el sitio más alto, con periodos más críticos de falta de agua, Tango y Pampero de los nuevos. Y bueno, la situación complicada, lo mismo. Y en el caso de un sitio alto, bueno, volvemos en un caso 1 donde tenemos buen manejo, con el buen manejo pueden ir todos. En el caso 2, si tienen restricciones, ahí el gran problema lo tenemos con el Lezama principalmente. Y Tango y Pampero, otra vez van en la zona del alto,
Brazo Largo y Bravo en la zona del Bajo, y en la situación compleja, Tango y Pampero lo ubicamos en el Alto, mientras que Brazo Largo debería ir en el Bajo, no debería ir porque va en un sitio muy bajo y acompañaría el ESAMA en este perfil. O sea, cuando tenemos sitios que tienen restricciones de agua, hay que evitarlos. ¿Por qué? Porque tienen a la especie Salix nigra metida en el patrimonio genético y no se defiende bien en estos sitios. Entonces optaríamos por las otras. Carapachay realmente y Bravo van también en ese espacio. Bueno, con respecto a la aptitud tecnológica, Jorgelina, esto es espacio tuyo, no voy a invadir mucho, pero sí para decir que la caracterización la podemos hacer en papel sobre la base del convenio con Papel Prensa, que hace ya 21 años que venimos haciendo estudios, y también con el aporte del productor y la sintonía entre ambos. Muchas veces nos ha tocado ir a muestrar rollizos, bajar árboles y bueno, el productor está con la motosierra cortando y la lancha de Papel Prensa, como en ese caso, subiendo los trozos. Una de las características, una de las variables, o tres variables, mejor dicho, que se utilizan para caracterizar son SMT, CCT y SCT, que es según las fuerzas que se aplican, digamos, a una caja o el producto que se haga con el papel, cómo responden. Y no me voy a meter en esto, pero sí comentarlo, simplemente como orientación, de que cómo se evalúan los materiales para decir, este es doble propósito. Después lo vas a desarrollar vos, Jorgelina. Y también pudimos validar esto a través del comportamiento real en la industria. Esos 20 largos años a través de ensayos de laboratorio pudieron ser validados el año pasado en la planta San Pedro de Papel Prensa a través de ese estudio o mejor dicho, no era un estudio, era una prueba real en fábrica, era una elaboración. Se cosecharon 3.000 toneladas de plantaciones de productores del Delta, de ensayos, también ensayos participaron, de entre 10 y 13 años, y se hizo ese proceso industrial real que validó en ese momento a 6 clones equivalentes como al americano. Y eso es un cambio enorme, porque hasta interviene en la tabla de precios de los materiales. Mientras que el americano tiene un precio preferencial, ahora lo acompañan los nuevos doble propósito. Y también las pruebas de industria incorporan al aserrado, la aptitud para aserrado. Ahí el gran acompañamiento lo tenemos con el aserradero Ederra, que es de San Fernando, donde estamos, y que también desde el 2014 hasta ahora viene colaborando con nosotros para elaboración de tableros, de muebles. Los muebles no los hacen ellos, pero nos han sugerido quién podría hacerlos y realmente ustedes ven el resultado. Son 2 carpinterías que han colaborado con esto. Bueno, ahí viene el primer punto, que es el muestreo de madera en un ensayo de INTA en el establecimiento Las Carabelas de Papel Prensa. Y era un ensayo que ya tenía 19 años, que estaba por darse de baja, y sirvió para hacer una prueba y elaborar esos muebles, primero los tableros, por supuesto, y esos muebles que ustedes ven ahí. Este es un pasito más, un paso más de lo que es la evaluación de los materiales experimentales que tenemos comparados siempre con el testigo americano. Realmente no es que queramos mandarlo ahí, es que de jovencito el americano crece muy, muy lento y comparado con los híbridos es superado. En este caso vemos los que están en verde, que son Brazo Largo, Bravo, Tango y Pampero, que son los nuevos, comparados con 2 testigos. Este es el ensayo que quienes vayan, nos acompañen mañana a la recorrida de campo, a la salida de campo, lo van a ver. Yo hice análisis estadístico, esto es producto de un análisis estadístico, y este es el gráfico de ese ensayo que está en la barquita
También es municipio de San Fernando, isla de San Fernando, y donde tenemos esos en rojo, que es lo que viene. Yo les comenté que había 5 que estaban para inscribirse. Bueno, además de esos, están los última generación, que son estos. Y bueno, ahí tenemos una imagen del tango en la quinta de Sergio y Ricardo Gincariol, en Delta de Escobar, el Bravo, y una imagen de los nuevos. Esto es el ensayo que vamos a ver mañana. Bueno, una típica imagen de este es el Clon Lezama, en una quinta pequeña que además tiene vivero. Y bueno, esa sangría se llaman esas zanjitas pequeñas que hacen a la sistematización y que permiten producir. Acá está Mauro con el Bravo, que no es tan disciplinado en el fuste como el tango, pero produce muchísima biomasa. Cada uno tiene su perfil. Y comparado con de donde partimos, con el americano, cuando miramos la copa, vemos madera. En el americano empieza a dispersarse después de los 2 trozos. Este es el tango, que la comunicadora Gabriela García la eligió para el flyer. Y vamos a hablar un poquito del sauce nativo, porque es la única especie que tenemos nativa, no solo en Argentina, sino en Sudamérica. Se extiende desde Centroamérica hasta el río Chubut. Y nosotros en el Delta tenemos como 2 áreas muy distinguidas, muy diferentes. Una que es la que está en la provincia de Buenos Aires y parte de Entre Ríos, en el sur de Entre Ríos, donde está la mayor parte de los sauces que se producen en Argentina, y donde el sauce criollo se hibridó muchísimo primero con el sauce llorón. El sauce llorón ingresó a la Argentina hace casi 200 años, así que se tuvo tiempo de hibridarse en las zonas donde había con el sauce que llorón se hibridó con el nativo. Pero más hacia el norte, en Entre Ríos, está muy puro. Y ahí, en la zona de Victoria y de Diamante, pudimos encontrar materiales que luego dieron lugar, a través de una colección que se hizo en INTA Delta, que está, un proceso de domesticación. Yo como mejoradora siempre había hecho mejoramiento y por primera vez aprendí prácticas para poder evaluarlo muy distintas, ¿no? Y también con un objetivo en principio diferente, que incluye la restauración de paisajes naturales. Los mejoradores forestales siempre tenemos la premisa de seleccionar fustes muy rectos, libres de ramas, que sirvan para obtener madera. En este caso hay que correr un poco la visión, integrar, que también estamos viendo la posibilidad de restaurar paisajes, de conservar genes que están ahí, que pueden servirnos para más adelante. O sea que tenemos que conservar y tenemos que lograr, además, ese era el objetivo, clones que puedan meterse en el sistema de viveros, porque hay una alta demanda, ustedes saben, de material de nativas. Y el sauce, el Salix humboldtiana, es una nativa, pero primero hay que fijarse bien de qué rincón del país está, de qué área, vamos a llamar, del país está, porque no es el mismo nativo que está en el sur, porque lo hay en Patagonia, que está en Tucumán, que tenemos unos pósters muy interesantes. Después les voy a comentar de los pósters. Entonces nos centramos en Delta, bonaerense y entrerriano. Y ahí se evaluaron a lo largo de varias temporadas cómo era la sanidad, si las estacas se enraizaban. De nada me sirve traer ramas de un árbol de Entre Ríos y hacer un estaquero de 10, 20 plantas y que se me muera más de la mitad, porque eso después para meterlos en el tema de los viveros no va a servir. Entonces todos estos árboles tienen un 80% más de supervivencia o más. Y estos árboles son los 7 primeros cultivares que se seleccionaron de la especie, que ya están inscriptos
y fueron tramitados con ayuda de especialmente de Marcelo Labarta, que me ha acompañado mucho junto con el equipo de vinculación tecnológica para lograr estos pasos. Esos clones son Ribera del Río Carabelas INTA, San Pedro INTA, son los dos de Buenos Aires. Mucho trabajo para encontrar clones puros de la especie en Buenos Aires. Hay que también entrenar la vista para... Yo tuve que hacerme a eso, estaba acostumbrada a trabajar con los otros, y es muy interesante después poder distinguirlos. La semana pasada colaboramos en Entre Ríos para lograr ver las poblaciones de Concordia, donde también está muy puro. Y bueno, los otros son todos de entrerrianos. Riacho Victoria 1, INTA, bueno, todos terminan en INTA. Riacho Victoria 4, Costa de Diamante 1, 3, 5, 7 y falta el 6, que tengo ya para mandarlo, con los descriptores terminados. Es una enorme satisfacción haber hecho esto, por dos razones, porque sirve para conservar, porque tenemos que ser cuidadosos con eso, que conviva tiene que convivir con la de cultivo, con todo lo que mencionamos antes, no son antagónicos, son perfectamente, en el caso de este género tan vasto, conviven y son de interés para aplicación, porque yo quiero tal vez restaurar un arroyo y utilizar estos me va a servir, pero tienen que ser estos. Entonces, un esfuerzo muy grande que estamos tratando de hacer a través de INTA también es que los viveros tengan estos materiales y no tengan a la venta materiales que a veces hemos visto que no son criollos. Y entonces, con la mejor de las voluntades, estamos tratando de extender el criollo y no es criollo. Entonces, primero hay que estudiarlo, domesticarlo, hacer el clon, y son pocos, pero son muchos por ahí para generar algún proyecto, que puede ser tal vez un lote donde estén ellos y puedan generar semilla, porque la mitad son femeninos y la mitad masculinos. Bueno, lo mismo, en este caso el QR puede llevarlos a la presentación que está en las actas de Concordia, de las jornadas forestales de Entre Ríos, que dicho sea de paso van por la 39 y es un mérito enorme. Bueno, para finalizar, los aportes de estos clones, que le llamamos innovación tecnológica o desarrollo, como has dicho Sabina, van hacia distintos puntos que podríamos circunscribir en 4 o observar en 4. La ampliación de la oferta clonal nos lleva a tratar de bajar la vulnerabilidad que de por sí tiene una plantación basada en estacas. La misma estaca multiplicada en hectáreas es el mismo individuo que frente a una posible enfermedad se va a comportar igual. Entonces, tener distintos clones es fundamental y tenemos para elegir para distintos sitios. Y bueno, además son oportunidades para el desarrollo del sector forestal, y ahí está el viverista, está el productor, el nuevo productor, el que está interesado en hacer algo nuevo y que además se puede generar toda la cadena de trabajo con el contratista, el barco, el camión, que esto impacte en el bienestar de la gente en el Delta y en otros lugares del país, para nosotros es una satisfacción enorme. Y la amplitud de aplicación de en maderera y no maderera. Eso, el sauce tiene una ductilidad muy grande y eso da distintas opciones, las incrementa. Son clones de alta adaptación que ocupan el suelo, o deberían ocuparlo si le damos el manejo justo o lo más adecuado posible, a veces no es tan fácil, menos tiempo. Entonces estamos siendo más eficientes en el uso de ese terreno, de esas tierras. Y junto con la actitud doble propósito, estamos hablando de materiales ambientalmente más sustentables. Se llaman clones más. No es una inquietud nuestra, aunque responden, sino que es una terminología que la FAO, y particularmente en el Instituto de Casale Monferrato, que es líder en mejoramiento genético de álamos fundamentalmente, pero yo he estado allá con ellos un año, y le dan esta terminología. Es muy interesante. Son ambientalmente más sostenibles porque tienen características que se acercan más a esa posibilidad.
Y bueno, a lo que tendemos es al mejoramiento de la matriz productiva del Delta y de otras regiones. Así que yo les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Teresa. Buenos días para todos. Como Teresa anticipó, nosotros pertenecemos a la Coordinación Nacional de Relaciones Institucionales y Vinculación Tecnológica, más concretamente a la Gerencia de Convenios de Vinculación Tecnológica, a la cabeza de Gabriela. Y entre algunas de las cosas que la estructura de INTA nos dio como función, además de gestionar lo que son los convenios de vinculación tecnológica, sobre los que después va a hablar Gabriela, también tenemos como función gestionar las inscripciones de variedades vegetales en los registros del INASE. Juan Pablo después nos va a comentar cuál es la importancia de esto de registrar variedades, pero yo un poco tomando la presentación de Teresa, como ustedes también vieron, hay dos etapas bien marcadas. Una primera que comenzó allá por el 2009-2010, y es muy gracioso porque en ese momento yo estaba del otro lado, estaba en el registro de variedades del INASE. En el 2011 es que paso a INTA, y ahí Teresa me va a preguntar cómo hacía para poder registrar variedades de sauce. Ahora, ¿qué pasaba? Como pasa en muchas otras especies, Argentina no tenía los famosos descriptores para sauce, tenía los formularios generales. Para hacer la inscripción de una variedad, el INASE nos pide una serie de documentos que arrancan con una solicitud de inscripción, donde está el nombre de las variedades, la especie, el establecimiento donde fue creada la variedad, quién es el técnico o los técnicos creadores, quién es el responsable autorizado, quién es el que solicita la inscripción. En todos esos casos que listó Teresa, el solicitante es el INTA como institución. Después nos pide la famosa descripción, que es una descripción morfológica, fisiológica, fenológica y de comportamiento sanitario, donde yo creo que si bien en el caso de Teresa, ella, como resultado de todos estos ensayos que durante años ha venido llevando adelante, tiene información, después por ahí lo más tedioso es traducir esos, para Teresa y su equipo, ¿no? Traducir esos resultados en los distintos estamentos que va pidiendo el descriptor, que arranca por la plántula, por el tallo, por la hoja, y las distintas expresiones. Ahora, esa combinación de expresiones de los distintos caracteres que conforman un descriptor es lo que van a dar la identidad de esa variedad. Uno de los objetivos de la ley de semillas es asegurarle al productor, dice la ley, la identidad y la calidad de la semilla, entendiendo por semilla todo material de propagación, de la semilla que adquiere. Entonces, esa identidad está dada, por un lado, por esa combinación de expresiones de los distintos caracteres, por el nombre de la variedad, esa variedad se relaciona con una descripción determinada, por el mecanismo o procedimiento para mantener la pureza de esa variedad, que en estas especies que son clonales es relativamente más sencillo. En la descripción del origen genético, la historia del mejoramiento de la variedad, toda esa es información que también tenemos que presentar. Y yo siempre hago el paralelo de que registrar una variedad es como cuando nuestros padres nos fueron a anotar al registro civil. Nos pusieron un nombre, tenemos determinadas características y tenemos una huella digital que hoy día, en el caso de variedades, también se complementa con lo que son las huellas moleculares, pero que se pueden presentar como complemento de la descripción morfológica, pero que
No obstante eso, internacionalmente todavía se solicita esa descripción morfológica, fisiológica, fenológica. Entonces, bueno, el hecho de que una variedad esté registrada y aparezca en el Catálogo Nacional de Cultivares del INASE quiere decir, primero, que hay un responsable atrás de mantener la pureza de esa variedad. Por lo tanto, el productor que vaya a comprar esa variedad tiene una garantía de la calidad que ese material va a tener en su producción. Y por otro lado, el tema de la identidad de esa variedad con ese nombre es esa variedad. A veces sabemos que hay algún piratón que le cambia el nombre o un material lo rebautiza con otro nombre, pero bueno, llegado el caso, hay formas de poder determinar que esa variedad sea esa y no otra. Y esa es la importancia para el usuario final. En cuanto a toda la cronología que Teresa nos mostró, identificamos claramente 2 etapas dentro de lo que es el proceso de sauces, de inscripción de clones de sauces, mimbres y sauces criollos por parte de INTA. Ustedes saben que lo que es la historia de registro de variedades, la ley es del año 73, comienza en el año 81, después se reglamenta en el año 94, pero en lo que es forestales es relativamente, para los años que lleva a desarrollar una variedad forestal, es relativamente muy reciente. El registro de especies forestales se inicia también casualmente con el INTA, pero con eucalipto, unos años antes de que tanto sauce como álamo comenzaran a presentarse en los registros del INASE. Y tenemos claramente una primera etapa bien marcada ahí, que es de regularización de clones que ya estaban dando vueltas entre los productores, pero principalmente también, y acá se destaca el trabajo de Teresa en esta inscripción, de reconocimiento a los que habían estado trabajando antes que ella. Ella nombró a Aragonese, nombró a Alonso, y el famoso Barrett, el famoso sauce americano que le tuvimos que en su momento agregar Sauvigny, porque como americano no nos lo dejaban registrar, porque no era una designación específica para una variedad, sino que como es sauce americano, lo de americano se podía prestar a, bueno, le agregamos Sauvigny y ahí está el sauce americano inscripto. Después tenemos ya los clones que Teresa había estado sí desarrollando ella, los del 2013, los del 2017, y en paralelo surgió un interrogante de parte de Teresa y dijo, tengo mimbres. Y son muy importantes para los productores del Delta, para el tema de cestería, y son productores familiares, y yo quiero que esos materiales estén registrados. Y preguntamos, ¿cómo hacemos para describir estas variedades, pero que son mimbre? Fue fácil, relativamente, la respuesta. Dijeron, no, los descriptores usen los mismos, y ahí el desafío nuevamente para el equipo de Teresa de adaptar esos descriptores para un forestal a mimbre, pero se logró, y tenemos 10. Sí, registrados, y el más reciente de todos, otro desafío más, tengo sauce americano, dijo Teresa, criollo, perdón, disculpen, y es Salix humboldtiana, y es nativa, y ahí la pregunta del millón, ¿tenés los permisos de las provincias de...? Bueno, entonces empieza todo el trabajo, y acá otro agradecimiento a las autoridades provinciales que otorgaron con muchísima celeridad esos permisos, porque no eran solamente permisos para acceder al material inicial del cual después Teresa hace la domesticación, fue la palabra que ella usó,
sino también que además de ya tener ese permiso y haberlo presentado junto con las solicitudes de inscripción ante el INASE, llega un momento en que nos dicen, ok, pero el permiso no dice que están autorizados para inscribir estos materiales en el Registro Nacional de Cultivares. Entonces, no era solamente el permiso para acceder a esos materiales, sino también para registrar esos materiales. Por lo tanto, hubo que nuevamente acudir a las autoridades provinciales que también muy rápidamente nos dieron respuesta y principalmente, yo creo, porque les interesaron estos materiales y algo que Teresa nos comentó muy recientemente, y lo dijo recién también acá, es importante que esos clones de sauce criollo estén registrados de nuevo con su DNI, con su nombre, con su descripción, para dar identidad al productor de que lo que está comprando es sauce criollo y no cualquier otra cosa. Y esto ya forma parte de una segunda y más reciente etapa que muestra el trabajo de Teresa y su equipo dentro del INTA para conseguir estos logros. Así que yo ahora le voy a pasar la palabra a Juan Pablo. Yo hablé un poquito así de lo general y él nos va a remarcar por qué registrar y cuál es la importancia de ese registro. Y después Gabriela, que nos va a decir cómo hacemos desde INTA para que esos materiales que están registrados puedan llegar finalmente al usuario final, que es el productor. Hola, buen día a todos. Bueno, antes que nada, gracias Teresa por la invitación. Para poner un poquito la importancia de los registros, Marcelo recién hacía dos preguntas que son destacadas, que es decir, ¿por qué y para qué registrar? Antes que nada, bueno, ahí ha estado alguna de las presentaciones de Teresa que hablaba de a dónde se hicieron esos registros. Ese registro es dentro de lo que es el Instituto Nacional de Semillas. Principalmente el registro es el Registro Nacional de Cultivares. Es un registro público en donde el hecho de, como bien habían estado explicando, hacer una descripción, presentar los descriptores de acuerdo a lo que se exige, permite hacer la identificación por primera vez de estos clones. Eso es lo que permitió. Esto lo asocia a una denominación que es con los nombres que ahí los podemos ver. Esto permite, a través de los descriptores, que permite hacer una descripción morfológica, fisiológica y cuestiones sanitarias para tener la certeza de que un productor que acceda a ese material tenga la certeza de que tiene la calidad que le corresponde, que se describió. Por otro lado, la importancia de tener este registro permite un acceso a la calidad y a todo el desarrollo, la importancia. En definitiva, ese descriptor es como una síntesis, muchos años de investigación que se ha tenido en la institución y que se ha obtenido, que podemos verlo. Y esto particularmente tiene, que yo lo han mencionado Teresa, en el caso de los materiales criollos, que se ha cumplido con un doble propósito en cuanto a lo normativo, legislativo. Vamos a mencionarlo, que por un lado es respetar, ser respetuoso ante, por un lado, a los estados provinciales, de reconocer a través de la Constitución Nacional, permite que
todos los estados provinciales tienen la titularidad, son dueños de los recursos genéticos que tengan. Por eso, a través del Convenio de Diversidad Biológica, a través del Protocolo de Nagoya, se fue respetuoso en cuanto a tener ese acceso a través de los permisos provinciales. Eso por un lado, y por otro lado, la cuestión normativa de identificación para tener un material de calidad. Podemos llegar a destacar que, digamos, la forma más adecuada de tener ese resguardo de los materiales nativos es tenerlos registrados, como se ha venido haciendo en todos estos años, una trayectoria del año 2010. Un poco ese es el trabajo en conjunto con el equipo de Teresa, de ir viendo quizás se van presentando algunos obstáculos, pero digamos, se fueron sorteando. Una vez que se registra esos materiales que ya están registrados, la institución, la pregunta es qué hace o por qué se registraron. Todo ese trabajo a través de los distintos instrumentos se fueron difundiendo de distintas maneras, que ahora un poco Gabriela después nos va a comentar. Pero es digamos, de esta manera fue que el acompañamiento que tuvimos con el equipo de Teresa para tener todos los materiales que podemos ver. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Teresa, por la invitación. Nosotros desde INTA, desde el área de vinculación tecnológica, no solo acompañamos a Teresa en este proceso que, como también comentaba Hernán, es un proceso modelo, ¿no es cierto?, porque tenemos desde la generación por parte del INTA, del programa de mejoramiento, ¿no es cierto?, hasta cumplir con todos los eslabones para poder llegar a la transferencia y a la adopción. Así que, bueno, no les voy a hablar de estructuras del INTA, ni mucho menos de eso, sino contarles a ustedes que puedan saber que el INTA cuenta en este acompañamiento en todos los programas de mejoramiento, pero particularmente en este caso en el programa de mejoramiento de sauce, el programa de mejoramiento de forestales, cuenta con el acompañamiento de un área de vinculación tecnológica en el cual tiene como objetivo trabajar en la articulación público-privada, que creo que hoy en la mesa, en el panel anterior, se hizo hincapié en eso, y como es en la adopción y en la transferencia, porque el objetivo de todos estos programas y el objetivo del INTA es que el material se adopte, se transfiera y que pueda ser utilizado, ¿no es cierto?, por todos los productores y que llegue, como bien hoy hablábamos, como mencionaba Sabrina, a Estados Unidos nuestros materiales y nuestro trabajo, porque el trabajo es de todos. Así que, bueno, obviamente contamos con diferentes instrumentos de articulación. Ustedes han visto que en este caso particular de Sauce, claramente tenemos una trayectoria que venimos trabajando con Papel Prensa, con Arauco y con muchísimas otras empresas y contrapartes, que tampoco no tengamos que pensar que la articulación público-privada implica tener una estructura como ese de empresa, ¿no es cierto?, con una escala, vaya a saber a veces lo que uno interpreta, que sino también en la articulación público-privada podemos hablar de productores, pequeños productores, como es viveristas, ¿no es cierto?, y bueno, y todos los eslabones de la cadena. Así que, bueno, no, digamos, dejo inquietud si tienen alguna pregunta sobre el tipo de vínculo, pero no como no es la idea de poder detallarles específicamente qué tipos de instrumentos, porque obviamente que los instrumentos que tenemos desde el INTA para poder articular, que tienen como objetivo un poco poner, digamos, en un papel, ¿no?, las obligaciones y los compromisos de las partes para que justamente en este proceso de investigación y desarrollo y de transferencia podamos participar y podamos acordar, ¿no es cierto?, de manera clara y legal.
También otro potencial o otro atributo que tenemos desde vinculación tecnológica es un poco esto de plantear el tema de la trazabilidad, ¿no es cierto?, del material, el resguardo del material. Desde vinculación tecnológica trabajamos con todos los acuerdos con las provincias para poder no solo solicitar los permisos, sino trabajar articuladamente para poder también compartir esos beneficios que se obtengan de ese material nativo, ¿no es cierto?, de los recursos genéticos que tenga la provincia. Entonces, también eso es otro de los ideales del INTA, ¿no es cierto?, de poder compartir los beneficios institucionales también como los plantean las leyes nacionales, provinciales y los protocolos internacionales. Y bueno, y trabajar articuladamente con las provincias para el resguardo también de los materiales que también, como es de suma importancia. Entonces, creo que desde vinculación tecnológica prestamos este servicio que es desde el INTA, en verdad, porque bueno, somos áreas, pero que claramente desde el INTA articuladamente trabajamos en esta visión. Y bueno, y los dejo a disposición nuestros contactos, nuestros teléfonos, a través de Teresa, que venimos trabajando articuladamente con ella, y quien siga con Teresa, como quien siga la historia, como para poder tener contacto con productores, empresas, con quienes quieran que nos sentemos a conversar y a instrumentar los procesos de negociación. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, Marcelo, Gabriela. Y bueno, ahora vamos a abrir un espacio de 3 preguntas más o menos, porque estamos medio pasados con el tiempo. Una pregunta para Teresa. Ponemos en los números del negocio de Sauce un componente fundamental es la poda, el costo de la poda. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el comportamiento de estos nuevos clones si no se hace poda? Tanto para el cerrado, ¿cuál sería el crecimiento de los nuevos clones sin poda comparado con el americano? En principio todos necesitan una poda inicial para generar un solo fuste. Pero en general estos clones seleccionados tienen fustes más rectos y tienden a tener no más de 2 fustes si no se hace nada. En cambio el americano tiende a tener entre 4 fustes, 3 fustes. Es difícil la pregunta porque tampoco se arregla con la poda lo del americano. Es muy contrastante. Son 2 arquitecturas de árbol muy, muy distintas. Pero digamos que una poda se necesita cultivar. Si se quiere sacar madera, se necesita cultivar como cualquier otro árbol. Sin hacerle nada, no es lo que, digamos, estaríamos propiciando, ¿no? Para poder sacar madera, así sea para... en general lo que se quiere de un lote de sauce sea mejorado, un sauce tradicional, pero con los mejorados podemos tenerlo, es poder sacar madera para los 2 primeros trozos, mandarlos para uso sólido. Y el resto para papel. Por eso la pregunta es muy compleja, porque si no se le hace nada, probablemente se pueda sacar biomasa, pero no fuste maderable para mandar a un aserradero y hacer algo parecido de lo que se hace con el álamo. Entonces yo creo que es una diferencia conceptual, ¿no?, frente a un modelo distinto, que de hecho sí va a requerir una poda, mínimo una poda. Ahora, ¿requieren menos? Por supuesto que el americano. El americano tiene muchas más ramas, aunque se le haga podas no reacciona bien. Los que tienen conocimiento cercano a lo que es la cosecha mecánica saben que se rompen muchísimas piezas, por empezar por la cadena. Con el americano, y contar con un árbol que tenga un fuste recto, al que se le haya hecho una mínima intervención. Mañana en la salida de campo vamos a ver un caso, un modelo donde se le hacen distintas prácticas de poda y donde seguramente vamos a tener datos muy interesantes y reales para conocer costos y qué devolución nos da esa inversión. Hoy por hoy, y no tenemos muchos números para poder fehacientemente decir es así,
pero sí que se necesita un cultivo al lado del clon. Un principio básico del mejoramiento genético es la variedad por sí sola, el cultivar por sí solo no ofrece el resultado. Es cultivar producto del mejoramiento genético más manejo, igual el resultado. Y si no le damos manejo, el resultado me baja.